bueno, lo que yo les había dicho, yo nací en Iquique y la infancia mía transcurrió todo el tiempo ahí hasta más o menos los 12 años. Ahora, cuando yo tenía, creo que algo así como 5 años, me matricularon en una escuela privada, particular, pero duré solamente una semana ahí, porque una de las profesoras, una señora anciana, se le ocurrió que, porque yo me distraje un momento mirando una mariposa que andaba afuera en el jardín, ella con una reglita me dio un golpe en la mano, entonces ya no quise ir ahí. Bueno, después de eso me pasé un año sin ir a estudiar, porque ni mis padres, ni mi madre, ni mi padre, no, nadie me pegaba ni nada. Pero claro, me decían que tenía que ir a la escuela porque tenía que aprender a leer y a escribir. Pero después de un año me mandaron a una escuela primaria común y corriente, a la escuela número 3 en el barrio El Morro de Iquique, una escuela donde todos los alumnos eran muy pobres. Y nada, y ahí sí estuve los 6 años de preparatoria. Muy bien, ahora en el transcurso de eso, cuando yo tendría unos 11 años, fue la primera vez que yo me enamoré. Visualmente conocí a una chiquilla que en el trayecto que hacía entre la escuela y mi casa, había, bueno, varias casas grandes, familias que vivían muy bien, y por ahí había una chiquilla que a mí me gustó. Resultó que esta niña estudiaba en uno de los colegios privados más caros de Iquique, en el Trinity College, que era un colegio inglés, católico inglés. Y bueno, ya yo la miraba, ella me empezó a mirar, ella tendría más o menos la misma edad mía, ¿no? Resultó que ella era hija de una señora inglesa de apellido Lockett, que había sido actriz en Inglaterra. Y bueno, y al poco tiempo a esta niña la eligieron reina la reina del colegio. Entonces mis compañeros le contaron a mi profesor y yo estuve enamorado de ella como hasta los 15 años. Después de eso terminé los estudios en la escuela primaria, me fui a estudiar a Antofagasta, a la escuela normal, y ahí sin querer empecé a sentar unos precedentes. Cuando llegué a la escuela normal, la subdirectora me dijo que habían clases de religión, pero que eran optativas. Entonces me preguntó si yo iba a asistir a las clases de religión y yo le dije que no. Entonces ella se quedó un poco así, me llevó a hablar con el director. El director me dijo que en los 5 años que llevaba funcionando esa escuela normal, nunca ningún alumno había dicho que no quería asistir a las clases de religión. Yo le dije, bueno, pero si es optativo yo no voy a ir. Total que, ¿qué pasó? Que después de eso empezaron a llegar otros alumnos que también siguieron sin querer el ejemplo mío. Después de eso, en la escuela normal me nombraron presidente de un centro de Chile y América. El director me llevaba los días 14 de abril a dar unos discursos al Rotary Club, hasta que llegó, ya cuando estaba a punto de terminar los estudios, llegó una delegación de estudiantes bolivianos que se quedaron como una semana. Y entonces a mí me dijeron que hiciera un discurso para recibirlo. Yo hice un discurso, pero al final yo ponía que esperaba que algún día en el mar de Antofagasta, así como andaban los barcos chilenos, también anduvieran los barcos bolivianos. Entonces la dirección de la normal, mis profesores, todos se fueron contra mí, porque me dijeron que cómo podía estar haciendo ese tipo de cosas. Y resulta que ahora está como de moda el ofrecerle una salida al mar a Bolivia, que por lo demás es lo que le corresponde. Después de eso ya rendí bachillerato y me vine a estudiar a Santiago, y bueno, ahí ya empecé a estudiar en la Escuela de Ciencias Políticas y paralelamente en la Escuela de Teatro. Entonces me ofrecieron, en cuanto estuve en primer año, llegó un director norteamericano, Frank McMullen, que hizo una puesta en escena de Romeo y Julieta de Shakespeare, y entonces me invitó a trabajar ahí también. Y bueno, yo acepté.
Entonces un compañero que tuve, el compañero que tuve de camarín, era el negro Jara, Víctor Jara, que ahora con el golpe militar y todo esto ha llegado a ser un héroe, pero con él fuimos muy amigos, era un hombre muy sencillo de todos los días. ¿Y qué pasó? Que yo pregunté, por ejemplo, cuánto nos pagaban por el trabajo y nos dijeron que no, que en ese momento era el ITUCHE, el Instituto del Teatro de la Universidad de Chile, nos dijo no les pagamos porque les damos la posibilidad, la oportunidad de que ustedes actúen con la mejor compañía del país y en la mejor sala de teatro, que era la sala Antonio Vara. Entonces yo dije, ya, pero igual estamos haciendo un trabajo. Ahora, y si este trabajo no lo hacemos nosotros, ¿qué va a pasar? Ahí tenemos que contratar actores profesionales y a ellos hay que pagarles, sí. Entonces a nosotros nos tienen que pagar. Y si no, nos vamos a votar en huelga. Suspendemos las funciones y ya está. Y entonces, bueno, se produjo todo un revuelo y efectivamente tuvieron que empezar a pagar. O sea, de ahí para adelante ya los alumnos, no por el hecho de ser alumnos, dejaban de percibir un sueldo, sino que igual tenían que, la gente, o sea, el departamento de extensión de la Universidad de Chile, a donde pertenecía el Instituto del Teatro y todo esto, tuvieron que darse cuenta que, bueno, que los estudiantes igual tenían derecho a percibir una paga. Entonces, con esto que yo quiero decir, que porque hice muchas más cosas, que en mi vida nunca fui como rutinario, nunca me quedé como aceptando las imposiciones que había, sino yo siempre salía y decía, oye, no, es que esto no está bien, pues hay que empezar a... Después cuando vino el año 68 y empezó la reforma universitaria, entonces yo fui y me tomé la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y me siguieron alumnos de la Escuela de Música, de la Escuela de Danza, el Conservatorio Nacional, de la Escuela de Teatro, y ahí estuvimos encerrados en la facultad como un mes, el año 68, hasta que llegó una delegación de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Valdivia, que me invitaron a hacer un trabajo con ellos allá y me fui para allá. Entonces, a todo esto yo, bueno, ya tenía algo más de 20 años, hice el servicio militar también, pero cuando estaba en Antofagasta, y 3 meses como estudiante, como aspirante oficial. Entonces una vez me preguntaron, me dijeron, bueno, ¿y de qué le sirvió el servicio militar? Y dije, pues aprendí a matar, porque eso es lo que nos enseñaban en el servicio militar. A uno le enseñan cómo usar las armas, ¿para qué? Para matar. Entonces esa fue la enseñanza que me dejó el servicio militar, aprendí a matar. Ahora, de luego yo nunca en mi vida he matado a nadie, ni con ninguna arma, ni con nada de eso, no. Después de eso, como digo, ya en la Universidad Austral, creé prácticamente el decano de la Facultad de Artes, que era un catalán, director de orquesta sinfónica, Agustín Cuyel. Cuando vio el trabajo que yo hice con los alumnos, me preguntó qué posibilidad habría de que pudiéramos crear una escuela de teatro. Yo le dije, todas. Y ahí creamos la Escuela de Teatro de la Universidad Austral de Valdivia. Entonces ellos querían, cuando terminé eso, que me iban a contratar como director y yo no quise. Me volví a Santiago. Bueno, yo todavía no tenía 30 años, o sea, no te puedo... A ver, el año 68... Si yo nací el año 34, saca la cuenta. Ya. Entonces, me volví a Santiago, seguí trabajando en la Escuela de Teatro de la Chile y me contrató el Tito Noguera, Héctor Noguera, para que hiciera clases en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Y paralelamente me contrataron para que creara un departamento de teatro popular en la Vicerrectoría de Comunicaciones de la misma Universidad Católica. Entonces, todo esto eran, como quien dice, los prolegómenos de lo que iba a venir enseguida, que era el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Los años 68, 69, Eduardo Frei Montalva estaba terminando su periodo, pero todas las fuerzas de izquierda
iban cada vez progresando, aumentando, y a nosotros nos quedaba claro que el próximo gobierno iba a ser nuestro, como efectivamente fue. Entonces, en el año 70 ganamos las elecciones, sacamos al compañero Allende de presidente, y toda para mí era una carrera que iba en ascenso, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal. En los años, vuelvo atrás, en los años 60 y, no, en el año 69, con Raquel Paró Cheñó y Víctor Villavicencio, creamos una nueva carrera en la Escuela de Teatro que se llamaba la carrera de instructores teatrales, que trabajábamos de tarde noche porque estaba dirigida no a los jóvenes de la clase media alta, sino a obreros, a sindicatos, a profesores primarios, a toda la gente que no podía optar a estar en la escuela de teatro normal de la mañana. Y con esa carrera hicimos un convenio con la Central Única de Trabajadores y creamos también el teatro de la CUT. Entonces, ahí yo conocí a una de mis alumnas, era judía, que se llamaba Ora Zohar Suta. Ella me llevó a trabajar paralelamente al Vaad Jinuj, al Instituto Hebreo. Y empezamos a tener una relación amorosa con ella, en fin. Y entonces en el Vaad Jinuj me empezaron a dar clases de hebreo, porque la idea era que me iban a dar una beca para que me fuera a Israel. Pero vino la guerra de los 7 días con Egipto y ya todo eso se acabó. Porque ahí la hora me contó, me dijo que ella tenía que volver a Israel porque era capitán de ejército allá y tenía que ir a la guerra. Pero quedamos en que ella iba a volver, pero no volvió nunca más, no supe nunca más nada de ella. Lo que sí yo supe por intermedio de la Morá Java, que era la directora del Vaad Jinuj, que la hora estaba después era académica y hacía clases en la Universidad de Haifa y de Tel Aviv. Pero personalmente ya no tuve ninguna relación más con ella. Pues no.